¿Cómo identificar a un hombre perverso narcisista? Bienvenidos. Antes de nada, me gustaría dejar claro que los ejemplos que vamos a ver en este podcast solo tienen sentido y coherencia dentro del contexto de la psicopatía narcisista, es decir, dentro del universo de la perversa o perverso narcisista. Si lo sacamos de allí, los ejemplos y los puntos pueden ser un delirio, porque es muy fácil tergiversar la información cuando sacamos el contenido de su contexto. De hecho, es lo que muchos medios de comunicación suelen hacer. Por eso, es muy importante tener en cuenta el contexto y la temática tratada cuando abordamos estos temas tan delicados. En este capítulo, no vamos a abordar el tema de la violencia de género, sino de la violencia invisible o el abuso psicológico perpetrado por el hombre perverso narcisista. Haremos referencia a incidencias pronunciadas en el nombre perverso narcisista que en muchos casos comparten también las mujeres, ya que, como dijimos, la maldad no entiende de géneros. Sin embargo, podremos hacer un cierto zoom en las diferencias que vienen marcadas por ese inconsciente colectivo, por la propia cultura y por el sistema social. Los ejemplos que compartiremos en este capítulo también surgen de la experiencia de varios psicólogos y terapeutas. El hombre perverso narcisista no es típico macho violento, ese que todos tenemos en mente cuando pensamos en alguien que ejerce la violencia machista, aunque eso no quita que un perverso narcisista sea machista. Más bien nos referimos a que este ser carece de empatía. El hombre perverso narcisista no tiene escrúpulos, es egocéntrico y puede tener la estructura dañada y alterada. Su psicopatía se manifiesta ya en la infancia, si es un perverso narcisista estructurado, o en su adolescencia, si es un perverso narcisista no estructurado. El hombre perverso narcisista es alguien que se siente superior por el mero hecho de ser hombre y de ser perverso narcisista. Aparenta una gran templanza interna, aunque por dentro su ira le empuja hacia la impulsividad. Como no puede experimentar las emociones de orden superior por esa desconexión orgánica que tienen, el hombre perverso narcisista parece una persona con mucho autocontrol, muy planificadora porque es tremendamente insensible y confundimos esa inercia con poder, porque idealizamos esos rasgos debido a que la sociedad nos ha vendido que ser así es ser equilibrado. Esa es la distorsión que nos venden los medios, y justamente por eso te pueden castigar con el desprecio, el descarte, con los desprecios e insultos, con amenazas o con violencia física sin inmutarse. Eso no les va a quitar el sueño. En casos extremos, son invulnerables a las críticas o a los consejos porque la culpa es siempre de los demás, y en casos más comunes son muy vulnerables a la crítica porque tienen mucho miedo de perder esa imagen de perfección que van proyectando, porque es justamente esa imagen la que les permite alimentarse de los demás sin ser detectados o descubiertos. No reconocen la ley porque se sienten por encima de ella y no tienen conciencia de los demás. Solo se ven a sí mismos en el mundo. Es como si vivieran en cierto apocalipsis donde solo tienen conciencia de sí mismos. Los demás son como sombras que él va a usar en su propio beneficio, como por ejemplo disfrutar del sufrimiento que producen en los demás, porque ese es su principal alimento. Saciar su apetito sexual, saciar sus carencias existenciales mediante el uso del otro, desde ese sadismo emocional. Parecen muy seguros de sí mismos, pero no lo son. De hecho, son unos cobardes de dimensiones titánicas porque se mueven por o desde el miedo. ¿Pero miedo de qué? De contactar con su vacío existencial, de contactar con ese agujero negro que les recuerda que no existen porque no tienen identidad. Por eso se mueven como parásitos alimentándose de los sueños y del amor ajeno, porque el hombre perverso narcisista es incapaz de plantarse una misión de vida que conecte con su esencia. Entonces se nutre de otras personas soñadoras, inteligentes, amorosas, para sentir esa inercia y esa vida que él no posee. En la relación sentimental con otra persona, el perverso narcisista se va a mostrar como el amor de tu vida, tu alma gemela, se va a adaptar muy bien a tu dinámica. Si eres alguien romántico, se va a presentar como el príncipe azul durante esa fase de love bombing o bombardeo de amor. Si eres más sexual, se va a entregar a ti para que te sientas la mujer o la persona más atendida y amada del mundo. Ya hemos hablado de cómo funciona este anclaje emocional.
Tienen una gran capacidad para identificar cuáles son tus necesidades y deseos más profundos y te lo van a entregar en bandeja al principio y te harán creer que te pueden dar mucho más con el tiempo porque van a proyectar todo eso que han ido edificando en ti en forma de pequeñas promesas que nunca van a cumplir, porque son grandes vendedores de ilusiones en forma de sueños rotos. Te van a vender todo lo que te pueden ofrecer y te van a obligar a entrar en una dinámica consumista, donde te vas a sentir obligada a comprar esos sueños en forma de favores, entrega y sumisión. Y esa inercia la encontramos en las relaciones sentimentales, pero también existe en las relaciones de trabajo más profesional o incluso en la amistad. Algo muy característico del hombre perverso narcisista es que va a proyectar toda su distorsión en ti, y él, como lo va a hacer, estará ligado a los sesgos y a las influencias culturales de cada país, así como el sistema social educativo al que te pertenezca. Por eso puede ser tan cambiante. En una relación de pareja con un hombre perverso narcisista, es muy habitual que el hombre insista en que tú eres la loca, la que reacciona de forma exagerada y desde la paranoia, la que tienes ideas raras o incluso te dirá que eres demasiado sensible y que te lo tomas todo a lo personal. Aquí no solo está la manipulación con todo ese sufrimiento asociado, la impotencia y la destrucción que eso conlleva, sino que esa acusación va a hacer que uno se refugie en el silencio porque te acabas creyendo que tú eres la que está mal. Y tendrás mucho miedo de explicarle a alguien lo que está pasando por miedo a que te juzguen de manipuladora, de loca y de desequilibrada mental. Tú siempre vas a ser la culpable de su mala conducta, de su enfado, de su rabia, incluso de su infidelidad, de los problemas que van surgiendo. Es decir, que cuando te desprecie lo hará usando el mensaje subyacente de que ningún problema tendría lugar en la relación si tú fueras diferente, porque es incapaz de asumir su parte de responsabilidad, es incapaz de asumir que su frustración y rabia parten de su frágil ego y por tanto vuelca toda la responsabilidad en forma de culpa en el otro, justificando sus enfados de esta manera. El perverso narcisista es alguien puramente mental, casi como robot. Tiene una mirada muy característica. Los hombres perversos narcisistas miran muy fijamente, pero su mirada es vacía y fría como su alma. Suelen ser muy rígidos. Es una rigidez que se manifiesta en todas las áreas de su vida, pero sobre todo en su cuerpo. Van rígidos, son como un palo y no los verás hablando con el cuerpo, y si lo hacen perderán mucha energía porque la persona que se comunica con el cuerpo significa que está conectada con sus emociones y con su mundo emocional. Es la emoción la que mueve al cuerpo, y si no tienes capacidad orgánica de conectar con las emociones y con el sistema límbico, los movimientos serán muy actuados, reiterados y forzados. Solo necesitas prestar atención a cómo usa un presidente del gobierno su cuerpo hablando en público y sabrás de lo que estoy hablando. El hombre perverso narcisista es alguien que no alberga sensibilidad alguna, ni emocional ni corporal. No son conscientes de los cambios térmicos y tienen tan poca sensibilidad dentro de sí que sus cuerpos no reaccionan a los malos hábitos que puedan tener. Es como que no se les marca en su cara. Alguien empático y sensible que come de más un día o bebe de más una noche, al día siguiente se levantará con la cara más hinchada o con los ojos desmejorados. En definitiva, la sensibilidad que tiene con lo tóxico provoca esos cambios en su cuerpo porque son sensibles a las toxinas. El hombre perverso narcisista es insensible a lo tóxico, seguramente porque es su medio natural y no podrás notar ni un solo cambio en su rostro después de una noche de fiesta. El hombre perverso narcisista engancha desde el refuerzo intermitente, aunque eso también lo encontramos en la mujer. La diferencia es que el hombre, una vez te ha enganchado en su trampa, lo hará desde el supuesto amor. Te rechazará cuando estés muy encima suyo y solo cuando tú te alejes, él se va a acercar. Esto genera mucha dependencia emocional porque se va a mostrar muy frío para que te veas con la obligación de usar toda tu energía y tiempo para recuperar ese amor y cariño que te vendió. Entonces te cansas y te alejas por pura supervivencia y entonces de repente no te va a dejar respirar. Se mostrará muy amoroso y te dará su mejor versión para intentar engancharte de nuevo. De esa forma empezarás a vivir en la ambigüedad total y la confusión. Ahí empieza la disonancia cognitiva. El perverso narcisista va a hacer uso de la violencia psicológica, progresivamente bajo muestras de desprecio que solo tú vas a poder identificar. Es un lenguaje muy sutil que solo tú vas a entender para que ese desprecio acumulativo se quede en la invisibilidad para los demás. De esa manera puede preservar su imagen perfecta y seguir en ese maltrato.
Por ejemplo, pueden bloquear tu lugar en la mesa, donde suelen comer todos en familia. Te vas a encontrar en que tu espacio siempre va a estar ocupado. Cada mañana vas a sentirte en desprecio al ver que tu espacio en la casa está ocupado. Al principio esto puede parecer que no tiene mucha importancia, pero la tiene. Es como si debieras ganarte poco a poco ese lugar en la mesa, para defender tu existencia en la familia, porque esa acción que a priori juzgamos como algo banal es un acto de desprecio que encierra el siguiente mensaje: no hay lugar para ti en esta familia, te desprecio con mucho odio. Esto empezará así, pero irá en incremento una vez hayas normalizado la primera etapa. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que toleras, porque en esa etapa o ese primer momento en que tu intuición te está diciendo que algo no funciona o que algo está mal, es cuando debes poner el primer y último límite de respeto. Si lo toleramos, lo normalizamos y entonces damos pie a que la otra persona vaya incrementando el nivel de violencia invisible poco a poco, y lo hará desde actos sutiles, porque el hombre perverso narcisista juega con la ley de violencia de género y se suele conocer muy bien sus leyes, pero eso es muy difícil que las suela transgredir. Esto hace que denunciar la violencia invisible es algo muy complejo. Las leyes en sí están diseñadas para detectar la violencia de género, que es la más visible, pero aún así ya cuesta demostrarla. Al día de hoy no existen leyes específicas ni baremos que puedan identificar o detectar ese machaque invisible constante. De ahí la indefensión de muchas mujeres que se ven totalmente desprotegidas por la ley, porque no hablamos de violencia machista, hablamos de violencia invisible. La sexualidad del hombre perverso narcisista suele ser dominante, pero al principio no lo verás así. Este punto de manera aislada, como dijimos, no es un problema, ya que cada uno hace lo que desea sexualmente, pero en materia global, si además del resto de puntos añadimos la dominación en el sexo, nos podría estar dando muchas pistas. El perverso narcisista aprovecha ese momento de entrega, de intimidad, de unión, de acogimiento único para seguir machacándote, para seguir sometiéndote, para seguir chupando tu energía como el vampiro emocional que es, siempre con la excusa de que es un juego, siempre hostigándote desde la confusión. El hombre perverso narcisista usará viejos clichés machistas para hacerte sentir mal con tu sexualidad y para castrarte sexualmente. Te va a tildar de asexual, de frígida, o incluso te dirá que tu sexualidad no funciona y terminarás creyéndotelo porque su objetivo es someterte a sus caprichos desde la vergüenza y la culpa. Intentará bajar tu autoestima para que creas solo que él te puede querer y que solo él te puede besar. El discurso del perverso narcisista se basa en la acusación y en el procedimiento porque son como robots. Tienen un gran dominio de todo lo que tenga que ver con los procedimientos y con el análisis. Por eso tienen tanto éxito laboral o en los divorcios, porque están diseñados para dominar al 100% todo lo que tenga que ver con el procedimiento. Te acusará de hechos que otros van a juzgar de reales. Es su forma de protegerse y de cargar toda la responsabilidad en su víctima. Va a empezar a decir cosas como que es ella la que ha dejado de hablarme, o la que quiere separar, o es ella la que quiere romper la familia, o que le da miedo su reacción y su conducta últimamente, que está cada vez más sensible, más desequilibrada, que sus ataques de ira son cada vez más intensos, incluso que se siente desbordado y que no sabe qué hacer. Y tú ahí no entenderás nada, te autocuestionarás incluso si lo que está pasando es culpa tuya, pensarás que quizás sea tú la que hace las cosas mal por esa confusión mental que puedas tener. Entonces desde el exterior van a ver a un hombre con un discurso muy coherente, muy racional, y a una mujer muy confundida y alterada. Y ahí está la trampa, porque solemos sentirnos más en confianza con lo racional y con el orden. El perverso narcisista es muy ordenado y analítico en su discurso, pero a la vez es tremendamente disfuncional, y esa confusión que uno puede sentir ha sido gestada gota a gota para llegar a este punto donde uno no sabe quién es ni qué le pasa, porque el perverso narcisista es calculador, anticipa todo en su cabeza porque la vida para él es un tablero de ajedrez donde usará a los demás como piezas que va a mover y a sacrificar para su propio beneficio. La manipulación y el control mediante el poder adquisitivo y la economía es más habitual de lo que pensamos, ya sea porque te venda la moto de que no trabajes porque nunca va a faltar de nada, o porque te va a pedir que te juntes cartillas del banco y él tendrá el control total de toda la economía.
De modo que cuando quieras irte de casa te vas a ver muy limitada porque él va a tener el control total sobre ti y sobre tu economía. Entonces ahí el síndrome de Estocolmo viene con fuerza porque pensamos que no podemos vivir sin el otro, ni emocional ni logísticamente hablando, a no ser que contemos con el apoyo exterior de alguien que nos pueda acompañar en ese momento de transición. El perverso narcisista en el trabajo humilla, pero lo hace de una manera en la que te sentirás en deuda con él. Te rebajará tanto la autoestima que vas a creer que en realidad te está ayudando y que quiere ofrecerte todo su apoyo. Critica, desvaloriza. Estarás en una reunión con tus compañeros y te humillará para ganar poder sobre ti. Dirá cosas del estilo: oye, tu informe está muy verde, si quieres me puedo pasar y después te echo una mano y te enseño cómo funciona bien el Word. Maquillando de una forma suave te dirá que estás ahí por pena y que no te echan porque no pueden. El mensaje es que te quede claro que ese no es tu lugar, pero él puede ayudarte. Entre comillas. El clima que establece en el trabajo suele ser de confusión. Primero se van a mostrar enrollados, personas que van a generar un buen clima laboral. Todo el mundo los va a querer mucho y todos se creerán la mentira que ocultan. Pasado un mes, como les cuesta tanto mantener esa actitud de buen rollo, van a cambiar hacia un contexto de ambigüedad total porque van a cambiar de opinión del día a la mañana. Pueden estar reforzándote por algo bueno que han hecho durante la mañana y luego en la tarde decirte que tu trabajo no vale la pena. Durante la fase de quedar bien y aparentar una sonrisa se van a ganar toda tu confianza. Va a ser tu confidente. Vas a decir que esa persona es como tú. Y ahí vas a abrirte y le vas a explicar lo que piensa de la empresa, de otra persona y del jefe, porque él se ha abierto antes ya que él se ha fijado que tú tienes algo que contar sobre la empresa, o que alguien no te cae del todo bien, o que quizás no estás conforme con ciertas políticas para luego chantajearte sutilmente con toda la información que le has ofrecido, de modo que te sea muy difícil poner límites de respeto cuando eso pase, porque sabe parte de tus intimidades. Nada te va a cuadrar, porque de repente él va a ser el mejor amigo de ese jefe que te dijo que no soportaba y que tú le dijiste también que no soportabas y te va a ir mirando con cara de amenaza como insinuando se lo puedo contar todo. Siempre se ponen todo el mérito de cosas que nunca han hecho y ahí es común que sintamos rabia y frustración cuando eso pasa, pero lo peor son las consecuencias asociadas a esto, ya que se debilitan las ganas de trabajar desde la excelencia cuando esa dinámica se cronifica. Siguiendo con la comunicación, los perversos narcisistas no van a ser nada claros. Si está por encima de ti, te pedirá que hagas el informe de tal manera, y cuando se lo entregues del modo en que te lo pidió, te dirá que está mal, que se hace de otra forma distinta. Y si dices que no, que él te dijo que lo hiciera de la forma en que lo entregaste, te dirá que no es posible que él te pudiera pedir algo tan mal hecho. Suelen ser muy mentirosos y van a usar la mentira para ganar la admiración de los demás, o para poder exigirte a ti algo que te están pidiendo del estilo: mira, no te estoy pidiendo nada del otro mundo. Hace 2 años cuando yo estaba en tu puesto llegué a hacer el doble de lo que estoy pidiendo el día de hoy. El problema es que todo eso es mentira, porque esas personas no hacen nada y son vendehumo, y van a engatusar a aquellas personas con poder para ir creciendo. Suelen estar en puestos superiores no por sus competencias o por sus habilidades, sino por su falta de empatía, porque muchas empresas ven a sus empleados como números y saben que si pusieran a una persona empática en un puesto de autoridad, lo más probable es que empezaría a recoger las demandas de mejora de su equipo, empezarían a plantearse delante de la junta directa sobre un problema de falta de ética o alguna falta puntual, cosa que un perverso narcisista nunca haría por su equipo, porque les da igual la salud mental de sus compañeros. Podría echar a alguien a la calle sin inmutarse, este perverso, y va a aceptar cualquier orden superior si eso le beneficia a él, aunque eso signifique que el resto de personas puedan quedar gravemente perjudicadas. Como habrás podido comprobar, muchos de los puntos que hemos comentado en este podcast los puedes encontrar también en el caso de la mujer perverso narcisista. Ya habiendo llegado al final de este breve audio, en el que tratamos las cualidades y el comportamiento del hombre perverso narcisista y cómo identificarlo, quiero agradecerte por tu especialísima atención y por haberme acompañado hasta el final de este breve podcast.
Y también quisiera pedirte que si tú tienes a bien, te suscribas a mi canal y me des un like para seguir progresando con este mismo canal. Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto.